Un ex jefe de sala acaba de revelar algo que podría cambiar por completo tu estrategia en las tragamonedas. Informes internos de empleados de casino exponen 9 señales específicas que aparecen justo antes de que una tragamonedas esté a punto de pagar en grande. Y lo que estos insiders están diciendo te va a impactar. Al final de este video, sabrás exactamente qué observar en el piso del casino y cómo reconocer patrones que la mayoría de los jugadores pasa completamente por alto. Estas son las mismas señales que empleados experimentados de casino han observado durante décadas y no quieren que tú sepas esta información. Arranquemos con la primera señal, que según antiguos técnicos de tragamonedas, es el indicador más confiable de un jackpot inminente. Conoce a Charlie, un trabajador de construcción de 52 años que frecuentaba el Borgata en Atlantic City cada 2 fines de semana. Charlie no era un gran apostador, pero era observador. Notó algo interesante durante sus 2 años de juego regular. Según su propio relato, había una máquina de Buffalo Gold en particular, cerca de la entrada, por la que pasaba en cada visita, y empezó a guardar notas en su teléfono sobre si la gente ganaba o perdía en ella. Durante el transcurso de 6 meses, según la documentación de Charlie, observó que esa máquina pasaba por ciclos. Estaba helada durante semanas, con jugadores que se levantaban frustrados y sin nada. Luego, aparentemente de la nada, activaba múltiples bonos en una sola sesión, y alguien se iba con una ganancia considerable. Charlie registró este patrón durante meses, y cuando notó que la máquina llevaba fría casi 3 semanas seguidas, decidió arriesgarse. Según su relato, Charlie se sentó con $200 y empezó a jugar. Durante la primera hora, no pasó nada. Bajó hasta unos $80, cuando, de repente, la máquina activó 3 rondas de bono en 15 minutos. Para cuando cobró, según sus registros de transacciones, había ganado $3,400. No era dinero que le cambiara la vida, pero fue su mayor premio en tragamonedas y llegó por reconocer un patrón. Ahora, esto es lo que los ex jefes de sala quieren que entiendas sobre este fenómeno. Según reportes internos de supervisores de piso que han dado la cara, las tragamonedas funcionan con generadores de números aleatorios y legalmente no pueden estar programadas para pagar siguiendo un calendario. Pero, y esto es clave, según documentación técnica, las máquinas sí tienen porcentajes teóricos de retorno al jugador, que tienden a cumplir a lo largo de cientos de miles de giros. Antiguos técnicos de tragamonedas han explicado en entrevistas documentadas que si una máquina está configurada al 90% de RTP, no devuelve exactamente el 90% en cada giro, ni siquiera cada día. Según análisis de programación, la máquina podría operar al 75% de RTP durante semanas, luego dispararse al 110% de RTP por 1 o 2 días, y con el tiempo promediar ese objetivo del 90%. Esto crea patrones observables que, según insiders de la industria, jugadores experimentados y empleados de casino han aprendido a reconocer. Reportes de exgerentes de casino indican que ellos mismos rastrean este fenómeno internamente. Un ex supervisor de piso de Caesars Palace reveló en una entrevista que la gerencia guarda datos sobre el rendimiento de las máquinas y saben cuáles están frías y cuáles están calientes en cualquier momento. Según sus declaraciones, cuando una máquina popular ha estado rindiendo muy por debajo de su RTP teórico durante un periodo prolongado, empleados con experiencia a veces la juegan ellos mismos durante sus descansos, porque entienden que las matemáticas sugieren que está a punto de corregirse. Pero aquí está el truco interno que han revelado ex jefes de sala. Según sus observaciones, necesitas saber qué significa realmente fría según el tipo de máquina. Un juego de alta volatilidad como Buffalo Gold puede pasar 200 a 300 giros sin un premio importante,
y aún así, estar funcionando de forma normal, según las especificaciones técnicas del juego. Pero si ha pasado 500 a 600 giros, sin nada más que pequeñas victorias y pérdidas, eso es inusualmente frío, según la programación del juego. Y, según técnicos veteranos, eso podría indicar que la máquina está cerca de una corrección por varianza. Un caso particularmente interesante, documentado por exempleados, involucra a una mujer llamada Sandra, que trabajó como camarera de cócteles en el Venetian durante 8 años. Según su relato, desarrolló un sistema no oficial en el que observaba de qué máquinas se quejaban más sus clientes durante sus turnos. Cuando escuchaba a varias personas durante varios días quejándose de la misma máquina por estar apretada o por no dar nada, lo anotaba mentalmente. Luego, en sus días libres, según sus declaraciones, probaba esas máquinas ella misma. Afirmaba que esta estrategia le permitió pegar varios jackpots de más de $1,000 durante el tiempo que trabajó allí. Todo por reconocer patrones de máquinas frías. Ex ejecutivos de casino han señalado que este fenómeno de ciclos de frío a caliente es algo de lo que ellos son conscientes y que incluso consideran al gestionar el piso. Según reportes de la industria, a veces los casinos mueven máquinas o ajustan la configuración de denominaciones, específicamente porque saben que una máquina fría por demasiado tiempo empieza a ahuyentar jugadores. Pero lo que no hacen, según análisis internos, es decirte qué máquinas están en un ciclo frío versus un ciclo caliente. Esa información podría costarles millones en ingresos perdidos si los jugadores aprenden a explotarla. Y hablando de información que los casinos no quieren que tengas, la señal número 4 involucra algo que, según ex técnicos de tragamonedas, es el indicio más obvio, pero el 99% de los jugadores nunca lo nota. Revelaremos exactamente qué es eso en unos minutos. Pero primero, hablemos de la señal número 2. Camina por cualquier casino y verás fotos en las paredes o pantallas digitales mostrando a ganadores recientes de jackpots sosteniendo cheques gigantes. La mayoría de los jugadores piensa que eso es solo marketing, pero, según ex jefes de sala que han hablado, esas fotos contienen inteligencia valiosa que los jugadores astutos usan a su favor. Déjame contarte sobre Marcus, un jugador profesional de póker que también jugaba a las tragamonedas de forma recreativa. Marcus tenía un sistema que, según ex empleados de casino, era brillante por su simplicidad. Cada vez que entraba a un casino, según su relato, pasaba 10 minutos recorriendo el lugar y fotografiando con su teléfono todas las pantallas o carteles de ganadores de jackpots. Anotaba la fecha del premio, el tipo de máquina y, lo más importante, la ubicación en el piso del casino. Evitaba específicamente bancos de máquinas donde había caído un jackpot en las últimas 2 semanas. Su razonamiento, según sus publicaciones, era que los jackpots grandes representan pagos masivos que dejan a la máquina o al banco de máquinas en déficit frente a su RTP teórico. Y, basándose en su comprensión de la varianza, esas máquinas probablemente apretarían durante un tiempo para volver a equilibrarse hacia su porcentaje programado. Exdirectores de tragamonedas han revelado en conferencias de la industria que la lógica de Marcus, aunque no era del todo correcta en cómo la entendía, tampoco era completamente errónea. Según documentación técnica, las máquinas con jackpot progresivo funcionan distinto a las tragamonedas estándar. Cuando cae un jackpot progresivo, el medidor se reinicia a una cantidad base, digamos $10,000, en lugar de los 150,000 que había acumulado. Luego, la máquina tiene que reconstruir ese jackpot a través de las pérdidas de los jugadores, antes de poder volver a caer en un nivel sustancial. Reportes de ex técnicos indican que esto crea una realidad matemática. Las máquinas que acaban de pagar un gran progresivo son menos atractivas
para jugar inmediatamente después. No porque estén programadas para ser más tacañas, sino porque el monto del jackpot es menor y por tanto, vale menos incluso si lo llegas a pegar. Ex analistas de casino señalan que los jugadores inteligentes entienden esto y evitan los progresivos recién reiniciados, esperando en cambio a que el premio vuelva a subir a un nivel atractivo. Pero aquí es donde se pone realmente interesante. Según reportes internos, ex jefes de sala han observado que las máquinas no progresivas, cercanas a una que acaba de pegar fuerte, también tienden a recibir más juego por parte de empleados del casino durante sus descansos. Según sus declaraciones, existe una superstición entre trabajadores veteranos de casino. Los jackpots tienden a aparecer en racimos dentro del mismo banco de máquinas, solo que no en la unidad exacta que acaba de pagar. Un caso documentado por un ex supervisor de piso del Bellagio involucra un banco de 6 máquinas Wheel of Fortune. Según su relato, la máquina número 3 pegó un jackpot de $25,000 un martes por la tarde. En los 4 días siguientes, según registros del casino, describió que las máquinas 1, 2, 5 y 6 de ese mismo banco activaron bonos que pagaron más de $500, lo cual era inusual para ese tipo de juego. La máquina 4 fue la única que se mantuvo fría, y la máquina 3, la que había pagado el jackpot grande, también se mantuvo relativamente tranquila. Ex empleados explican que, aunque no hay una razón técnica para que esto ocurra, según la programación RNG, lo han observado suficientes veces como para creer que hay algo ahí. Según sus teorías, podría tener que ver con cómo los jugadores interactúan con las máquinas, la ubicación física, la cantidad de juego que reciben, o simplemente con agrupamientos estadísticos que el cerebro humano tiende a interpretar como patrones. Insiders que han estudiado el comportamiento del jugador señalan que también hay un componente psicológico. Según su análisis, cuando una máquina de un banco pega grande, otros jugadores se acercan a esa zona, esperando que caiga un rayo 2 veces. Ese aumento del volumen de juego significa más giros, lo cual incrementa matemáticamente las probabilidades de que ocurra otra victoria en esa área, creando la percepción de una zona caliente. Ex gerentes de casino han dicho que han visto jugadores acampar horas en bancos de máquinas después de que cae un jackpot cerca, convencidos de que están en un área con suerte. Ahora, antes de pasar a la señal número 3, se te agradecería que te suscribieras y me dejaras en los comentarios cuál es el jackpot más grande que has visto ganar a otra persona. Bien, volvamos a las señales internas que podrían ayudarte a reconocer cuándo una máquina está lista para pagar. Esta es una de las señales más sutiles y, según ex técnicos de tragamonedas, también es una de las más confiables. El problema es que tienes que estar prestando mucha atención para notarla, y la mayoría de los jugadores está demasiado enfocada en la pantalla como para darse cuenta. Déjame contarte sobre Jennifer, una jugadora profesional de tragamonedas que se ganó la vida jugando video póker y tragamonedas con bonos durante casi una década. Según su propio relato, compartido en un documental de apuestas, Jennifer desarrolló lo que llamaba conciencia auditiva después de años jugando. Afirmaba que podía detectar pequeñas variaciones en los efectos de sonido de las máquinas, y esas variaciones, según su experiencia, a menudo precedían disparos de bono o premios grandes. Jennifer lo describía así en el documental. Según su relato, la mayoría de las tragamonedas tienen música de fondo que se repite en bucle, pero ocasionalmente, según sus observaciones, el tiempo o el tono de ciertos efectos sonoros se desplazaba casi de forma imperceptible. Un sonido de moneda podía durar un poco más de lo normal, o el sonido de frenado de los carretes podía tener una calidad tonal distinta. Cuando notaba estas anomalías de audio,
Según su estrategia, aumentaba el tamaño de su apuesta durante los siguientes giros, porque su experiencia sugería que un bono o una ganancia importante era inminente. Ahora, que esto es lo que antiguos técnicos de tragamonedas han revelado sobre si esto es real o solo sesgo de confirmación. Según documentación técnica de desarrolladores de juegos, las tragamonedas modernas son piezas de software increíblemente sofisticadas. Reportes de ex empleados de IGT y Aristocrat indican que las máquinas sí tienen señales de audio programadas, y algunas de esas señales están diseñadas intencionalmente para crear anticipación antes de que se active un bono. Ex diseñadores de juegos han explicado en conferencias de la industria que ciertas máquinas están programadas con lo que llaman firmas de audio prebono. Según sus descripciones técnicas, son variaciones sutiles de sonido que ocurren en los 5 a 10 giros previos a que se active un bono. El propósito, según análisis interno, es crear emoción subconsciente y mantener a los jugadores enganchados, aunque no sean conscientes del patrón. Pero aquí viene la parte polémica que antiguos técnicos han revelado. Según sus declaraciones, estas señales de audio no predicen cuándo caerá un bono, porque el RNG ya determinó el resultado de cada giro antes de que suceda. En su lugar, según documentación de programación, la máquina reconoce que viene un bono basándose en la secuencia RNG predeterminada y altera ligeramente el audio para generar dramatismo antes de ese resultado ya determinado. Un ex director de tragamonedas de Las Vegas lo explicó así en una entrevista documentada. Según su relato, imagina que el RNG ha determinado que el giro número 847 activará una ronda de bono. La máquina lo sabe de antemano según cómo funciona el software. Entonces, si en los giros 842 a 846, según la programación, la máquina podría alterar el tempo de la música de fondo, modificar el tiempo de los efectos de sonido o introducir capas sutiles de audio que crean una sensación de anticipación. Los jugadores sensibles a esos cambios, como Jennifer, los captan e interpretan que la máquina se está preparando para pagar, cuando en realidad la máquina solo está ejecutando un teatro de audio preprogramado. Empleados de casino informan que han visto este fenómeno repetirse incontables veces. Según sus observaciones, jugadores experimentados de pronto se incorporan, se inclinan hacia adelante o cambian su patrón de apuesta. Y cuando les preguntan por qué, dicen algo como, la máquina se siente diferente. O, puedo oír que está a punto de pegar. Y a veces aciertan, según seguimientos estadísticos. No porque tengan poderes místicos, sino porque han aprendido de forma subconsciente a reconocer los tells de audio que los fabricantes programaron. Pero lo que hace esta señal particularmente complicada es esto. Según análisis interno, no todas las máquinas tienen estas señales de audio, y las que las tienen no las usan siempre de la misma manera. Técnicos dicen que las tragamonedas mecánicas antiguas no tenían este tipo de programación, mientras que las tragamonedas de video más nuevas varían mucho. Algunos fabricantes, según reportes de la industria, evitan estas señales porque se consideran potencialmente engañosas, mientras que otros las adoptan como parte de la experiencia de entretenimiento. Fue un caso documentado que a ex jefes de sala les encanta contar. Involucra a un jugador habitual llamado Tom, que jugaba en el mismo casino desde hace 15 años. Según reportes de supervisores de piso, Tom siempre jugaba con auriculares escuchando música, excepto por momentos breves en los que se los quitaba, y jugaba algunos giros con el sonido de la máquina activado. Cuando le preguntaron por ese comportamiento, según el relato, Tom explicó que revisaba periódicamente los sonidos de la máquina y si oía lo que llamaba el buen patrón, entonces jugaba a apuestas más altas durante un rato.
Empleados del casino que siguieron su juego notaron que su tasa de victoria era ligeramente superior al promedio para ese tipo de juego, aunque es imposible saber si su estrategia de audio ayudó o si solo tuvo suerte. Y hablando de patrones que parecen demasiado sutiles para ser reales, la señal número 7 involucra una característica física de la máquina que, según ex-técnicos, funciona, pero suena absolutamente loca la primera vez que la escuchas. Llegaremos a eso pronto. Pero primero, hablemos de la señal número 4, que quizás sea el indicio más obvio de todos. Señal número 4. La denominación de la máquina se ha cambiado recientemente. Esta es la señal que antiguos técnicos de tragamonedas dicen que es el indicador más obvio. Sin embargo, según sus observaciones, el 99% de los jugadores nunca lo nota ni entiende su importancia. Cuando un casino cambia la denominación de una máquina, por ejemplo de tragamonedas de centavos a tragamonedas de cuarto de dólar, o viceversa, pasa algo interesante. Según reportes internos, déjame contarte sobre Raymond, un contador semi-retirado que descubrió este patrón completamente por accidente. Raymond era habitual en su casino tribal local en Connecticut y lo visitaba 2 o 3 veces al mes. Según su relato, un día notó que un banco de máquinas que la semana anterior era de centavos, ahora estaba configurado en denominación de níquel. El casino había puesto pequeños carteles en las máquinas anunciando el cambio. La mayoría de la gente pasaba de largo, según Raymond, probablemente porque buscaban máquinas de centavos y esas ahora eran de níquel. Pero Raymond decidió probar una. Según su relato, ocurrió algo notable. En el transcurso de 2 horas, según su registro, la máquina activó rondas de bono a una tasa mucho más alta de lo que él había vivido en ese tipo de juego. Ganó $1,800 esa sesión, lo cual fue excepcional para juego de níquel. Intrigado, Raymond empezó a prestar atención a los cambios de denominación cada vez que visitaba, y durante el año siguiente, afirmó que las máquinas a las que les habían cambiado recientemente la denominación rendían notablemente mejor que las máquinas sin cambios. Compartió esta observación en un foro en línea, y varios otros jugadores reportaron experiencias similares. Ahora, esto es lo que antiguos directores de tragamonedas han revelado sobre por qué podría ocurrir este fenómeno. Según documentación técnica, cuando un casino cambia la denominación de una máquina, normalmente también se ajustan su RTP y su volatilidad. Reportes de ex-gerentes de tragamonedas indican que una máquina configurada para centavos podría estar ajustada al 88% de RTP, mientras que la misma máquina configurada para cuartos podría estar al 92% de RTP. Porque los casinos pueden permitirse ofrecer mejores retornos en denominaciones más altas, ya que los jugadores apuestan más por giro. Pero aquí está el secreto interno. Según ex-técnicos, cuando ocurre un cambio de denominación, el ciclo de varianza de la máquina se reinicia, en esencia. Desarrolladores de juegos han explicado que, aunque el RNG siempre es aleatorio, el rendimiento estadístico de la máquina en el tiempo sigue patrones influenciados por la volatilidad. Cuando cambias la denominación y la volatilidad, según análisis técnico, básicamente estás iniciando un nuevo ciclo de varianza. Empleados de casino reportan que, en los primeros varios miles de giros después de un cambio de denominación, las máquinas a menudo se comportan diferente de cómo lo hacen cuando ya se asientan en su patrón normal de varianza. Según sus observaciones, las máquinas recién cambiadas a veces pagan con más frecuencia en el corto plazo antes de volver a su media programada. Aunque esto no está garantizado, y según regulaciones de juego, no es como oficialmente se supone que deban funcionar. Un caso particularmente interesante, documentado por ex-empleados, involucró a un gran casino en Las Vegas, que cambió toda una sección de máquinas de denominación dólar a denominación cuarto
durante un fin de semana. Según reportes de supervisores de piso, esa sección vio un número inusualmente alto de premios importantes en las 2 semanas posteriores al cambio. La administración lo notó y, según relatos internos, incluso consideró revertir el cambio, pero decidió no hacerlo porque el mayor tráfico de jugadores hacia esa sección caliente generaba suficiente ingreso total como para compensar los pagos más altos de lo esperado. Ex jefes de sala han revelado que algunos jugadores experimentados cazan específicamente máquinas con denominación recientemente cambiada. Según sus observaciones, estos jugadores entienden que, aunque solo haya una pequeña ventaja estadística al jugar una máquina recién configurada, esa ventaja podría ser suficiente para inclinar una sesión a su favor. Un ex supervisor de piso describió haber visto a un grupo de jugadores de ventaja que recorrían todo el piso a diario buscando avisos de cambio de denominación, y luego coordinaban para jugar fuerte esas máquinas durante los primeros días después del cambio. Insiders señalan que los casinos son conscientes de este comportamiento. Según reportes de ejecutivos, algunas propiedades han empezado a ser más discretas con los cambios de denominación, precisamente porque no quieren atraer a estos jugadores de ventaja. En lugar de poner carteles obvios, harán los cambios en silencio y dejarán que los jugadores habituales lo descubran de manera natural. Pero esto es lo que antiguos directores de tragamonedas quieren que sepas sobre cómo aprovechar esta señal. Según su consejo, los cambios de denominación son más significativos en tragamonedas de video que en progresivos, porque los reinicios de progresivos se anuncian públicamente y todo el mundo sabe cuándo ocurren. Una máquina no progresiva que cambia discretamente de níquel a cuarto, según análisis interno, tiene más probabilidades de pasar desapercibida para la mayoría, creando una oportunidad para quien sí presta atención. Ahora, la señal número 8 involucra algo que empleados de casino intentan ocultar activamente a los jugadores. Y cuando escuches qué es, empezarás a buscarlo en cada visita. Pero antes de llegar ahí, hablemos de la señal número 5. Señal número 5. Un número inusual de pequeñas ganancias en rápida sucesión. Según ex jefes de sala y técnicos de tragamonedas, cuando una máquina empieza a pagar pequeñas ganancias con una frecuencia inusual, a menudo es señal de que viene algo más grande. Este patrón es uno de los indicadores más consistentes que los jugadores con experiencia han aprendido a reconocer. Déjame contarte sobre Denise, una maestra jubilada que jugaba tragamonedas como su principal hobby. Si Denise no perseguía jackpots, según su relato, solo disfrutaba del entretenimiento y de alguna victoria ocasional. Pero con los años notó algo interesante. Según sus observaciones documentadas en un blog de apuestas, a veces las máquinas entraban en lo que ella llamaba una fase generosa, donde pagaban pequeñas ganancias de 5 veces, 10 veces o 15 veces su apuesta cada pocos giros. La mayoría de la gente vería esas pequeñas victorias y pensaría que la máquina estaba siendo amable, pero no especialmente rentable. Pero Denise notó que, cuando una máquina entraba en esa fase generosa, un bono mayor a menudo se activaba dentro de los siguientes 50 a 100 giros. Empezó a registrar el patrón y, según sus datos, acertaba alrededor del 70% de las veces. Esto es lo que antiguos desarrolladores de juegos han revelado sobre por qué ocurre este patrón. Según documentación técnica de fabricantes de tragamonedas, las máquinas se programan con lo que se llama un índice de volatilidad. Ex empleados de IGT indican que las máquinas de alta volatilidad pagan con menos frecuencia, pero en cantidades mayores, mientras que las de baja volatilidad pagan más seguido, pero en cantidades menores. Pero incluso dentro de un ajuste de volatilidad, según análisis de programación, hay microciclos de varianza,
técnicos lo explican así. Según su relato, imagina la secuencia RNG de una máquina a lo largo de 1000 giros. La máquina podría estar fría del giro 1 al 400, pagando muy poco. Luego, del 401 al 600, entra en una fase moderada con pequeñas victorias regulares. Y finalmente, del 601 al 1000, paga un bono importante o un jackpot. Según análisis interno, si estás jugando durante esa ventana del 401 al 600, estás viendo esas pequeñas victorias que preceden al golpe grande. Pero esta es la parte crítica que ex jefes de sala quieren que entiendas. Según sus observaciones, no puedes predecir exactamente cuándo ocurrirá el salto de pequeñas ganancias a una gran ganancia. Y es totalmente posible que otro jugador se siente justo después de que tú te vayas y pegue el bono que tú estabas construyendo. Un exgerente describió esto como el aspecto más cruel de las tragamonedas. Ver a alguien dejar una máquina después de la fase de pequeñas ganancias y que el siguiente jugador pegue un bono enorme en menos de 20 giros. Empleados de casino han documentado incontables ejemplos de esto. Un caso particularmente memorable involucra a dos amigas, Linda y Carol, que visitaron un casino juntas. Según el relato de un jefe de sala que lo observó, Linda jugaba una Dragon Link y estaba pegando pequeñas victorias cada 8 a 10 giros durante unos 30 minutos. Estaba más o menos quedando en tablas. Finalmente se levantó para ir al baño y Carol se sentó en la misma máquina para mantenerla para su amiga. En 15 giros, según el jefe de sala, la máquina activó la función Hold and Spin y Carol ganó $4,200. Cuando Linda volvió y vio lo que pasó, quedó destrozada. Había estado jugando 40 minutos, pegando todas esas pequeñas victorias que luego entendió que llevaban al bono, y su amiga se sentó al azar y cobró el premio. El jefe de sala dijo que Linda no le habló a Carol el resto de la noche. Directores de tragamonedas han explicado que este agrupamiento de pequeñas victorias es más marcado en ciertos tipos de juego. Según su análisis, juegos como Lightning Link, Dragon Link y Buffalo Gold suelen mostrar este patrón más claramente que juegos como Wheel of Fortune o Video Poker. La razón, según documentación técnica, es que estos juegos tienen funciones de bono bien definidas, que se activan en puntos determinados de la secuencia RNG, y el juego base a menudo entra en una fase más generosa antes de esos puntos. Insiders señalan que algunos jugadores profesionales buscan específicamente máquinas que ya estén en esa fase de pequeñas victorias. Según reportes, caminan por el casino y observan máquinas que otros están jugando. Si ven una máquina pagando pequeñas ganancias frecuentes, se quedan cerca, y si el jugador se levanta, la toman inmediatamente con la esperanza de atrapar el bono que el jugador anterior estaba armando. Pero esto es lo que ex técnicos quieren que sepas sobre la ética y la estrategia de este enfoque. Según sus declaraciones, no hay garantía de que el bono vaya a caer dentro de un número específico de giros después de que empieza la fase de pequeñas ganancias. Un exdirector dijo que ha visto máquinas pagar pequeñas victorias frecuentes durante más de 300 giros sin activar un bono, mientras que otras veces el bono cae en menos de 20 giros. El patrón se observa, pero no es lo suficientemente preciso como para garantizar éxito. Y hablando de patrones observables, pero no garantizados, la señal número 9 involucra algo tan controvertido que algunos ex empleados se niegan a hablar de ello públicamente. Lo revelaremos al final. Pero primero hablemos de la señal número 6. Señal número 6. La máquina ha sido jugada mucho, pero no ha pagado en horas. Según ex jefes de sala, uno de los indicadores más confiables de que una máquina podría estar cerca de pagar es cuando ha sido jugada de forma continua por varios jugadores durante horas, sin un premio significativo. Esto es distinto a la señal número 1, porque no se trata de que la máquina
esté fría durante días o semanas. Se trata de observar un volumen alto de juegos sin premios grandes durante una sola sesión o turno. Déjame contarte sobre Víctor, un apostador profesional que se ganaba la vida con tragamonedas de ventaja y videopóker. Víctor tenía un enfoque único que, según empleados que lo observaron, era fascinante. Según sus relatos, Víctor llegaba al casino alrededor de las 6 de la tarde. Entonces pasaba las primeras 2 horas sin jugar nada, solo observando. Según supervisores, caminaba por el casino con un cuaderno, observando qué máquinas recibían mucho juego y anotando cuáles no estaban pagando. Miraba máquinas donde varios jugadores se sentaban, jugaban 20 o 30 minutos y se iban frustrados. Después de ese periodo de observación, alrededor de las 8 de la noche, Víctor atacaba máquinas específicas que habían tenido juego continuo sin premios significativos. Ex jefes de sala que siguieron su juego notaron que su tasa de éxito era notablemente superior a la del jugador promedio. Según sus observaciones, parecía tener una habilidad increíble para sentarse justo antes de que las máquinas entraran en fases más generosas. Cuando seguridad finalmente le preguntó por su método, según relatos documentados, Víctor explicó su razonamiento matemático. Según su explicación, compartida por empleados, las tragamonedas deben devolver su RTP teórico con el tiempo. Si una máquina está ajustada al 92% y ha sido jugada durante horas por debajo de eso, la varianza sugiere que eventualmente corregirá hacia la media. Aunque cada giro es aleatorio, en su visión, un volumen alto de juegos sin pagos crea un desequilibrio estadístico que tiene que corregirse. Esto es lo que antiguos directores de tragamonedas han dicho sobre su teoría. Según análisis de expertos, Víctor no entendía del todo bien cómo funcionan los RNG, pero su estrategia de observación era sólida por otra razón. Técnicos explican que las máquinas no saben que están frías y no se autocorrigen hacia su RTP en un plazo específico. Cada giro es independiente y aleatorio. Sin embargo, lo que Víctor realmente estaba observando eran patrones de comportamiento de los jugadores. Gerentes señalan que, cuando una máquina está fría, los jugadores impacientes rotan rápidamente, creando un alto volumen de giros. Ese volumen alto aumenta la probabilidad de que una bonificación aleatoria ocurra simplemente porque están ocurriendo más giros. Víctor no encontraba máquinas debidas. Según ejecutivos, encontraba máquinas con alto volumen de giros. Y más giros equivalen a más oportunidades de que se active un bono al azar. Un ex jefe de sala de Caesars Palace contó un caso documentado de una Wheel of Fortune que había sido jugada continuamente durante casi 4 horas en un sábado por la noche. Según sus observaciones, al menos 8 jugadores pasaron por esa máquina, cada uno metiendo entre $100 y $300 antes de rendirse. La máquina solo pagó pequeñas ganancias que sumaban menos del 40% de lo que se había introducido, según registros. Finalmente, alrededor de las 11 de la noche, una mujer llamada Patricia, se sentó con $200. Según el jefe de sala, en 45 minutos, la máquina activó el bono de la rueda 3 veces y Patricia se fue con $5,400. ¿Estaba la máquina debida a pagar después de horas de juego frío, según regulaciones y teoría RNG? No. ¿Pero creó el volumen alto un entorno estadístico donde un premio era más probable? Posiblemente sí, aunque es imposible probarlo de forma definitiva. Técnicos han señalado que este patrón se ve más en progresivos y en juegos con bonos raros pero grandes. Según sus reportes, juegos como Wheel of Fortune, Mega Mula y Buffalo Gold de sala alta lo muestran más claro porque sus funciones principales se activan con poca frecuencia. Así que el juego intenso sin premios es más evidente que en juegos con bonos pequeños frecuentes.
Según análisis, es más difícil determinar si una máquina está inusualmente fría durante una sola sesión. Insiders advierten que esta estrategia requiere paciencia y capital. Según su consejo, debes estar dispuesto a observar sin jugar y necesitas banca suficiente para jugar con fuerza una vez identifiques un objetivo. Un ex profesional dijo que muchos amateurs intentan copiar a Víctor, pero se rinden tras 30 o 40 minutos y terminan jugando máquinas al azar, anulando la estrategia. Y hablando de estrategias que requieren paciencia, la señal número 7 involucra un tell físico que tarda horas en observarse, pero que técnicos veteranos aseguran que es de los indicadores más confiables de un jackpot inminente. Hablemos de eso ahora. Señal número 7. La temperatura física de la máquina ha cambiado. Esta señal suena completamente loca al principio, pero según ex técnicos de tragamonedas que han hablado, es sorprendentemente confiable. Empleados veteranos afirman que pueden detectar cuando una máquina está a punto de pegar solo con tocarla y sentir su temperatura. Déjame contarte sobre Eddie, un técnico de tragamonedas que trabajó en el MGM Grand durante 18 años. Según su relato, compartido en un documental de la industria, Eddie se ganó una reputación entre empleados por su capacidad casi sobrenatural para predecir qué máquinas estaban por pagar. Su secreto, según él, era poner la mano en la carcasa metálica y sentir variaciones de calor. Según Eddie, las máquinas generan calor cuando operan, como cualquier dispositivo electrónico. Cuanto más trabaja el sistema procesando giros y gráficos, más calor produce. Eddie afirmaba que las máquinas, a punto de activar bonos grandes, se calentaban un poco más de lo normal, porque el procesador trabajaba más preparando animaciones y funciones complejas. Ahora, esto es lo que antiguos desarrolladores han dicho sobre esa teoría. Según documentación técnica, las tragamonedas modernas sí generan distintos niveles de calor según los procesos que ejecutan. Reportes de ex ingenieros de hardware indican que las animaciones de bono, especialmente las elaboradas con gráficos complejos y sonido, requieren más potencia de procesamiento. Y más procesamiento genera más calor. Pero la pregunta polémica es si ese aumento de calor ocurre antes del bono o solo durante el bono. Eddie decía que podía sentir la máquina calentándose en los minutos previos al bono. Ingenieros de software dicen que eso solo sería posible si la máquina precarga animaciones antes de necesitarlas. Según documentación, algunas máquinas antiguas lo hacían para reducir el lag al activar el bono. Un ex desarrollador de IGT explicó que máquinas antiguas de principios de los 2000 sí precargaban ciertos gráficos y animaciones. Y esa precarga ocurría en los giros previos a un bono ya determinado. Según su explicación, si el RNG determinaba que el giro 500 activaría el bono, la máquina podía empezar a precargar desde el 495. Y esa precarga podía generar calor detectable según las especificaciones de hardware de esa época. Sin embargo, según reportes de reguladores y documentación más reciente, las máquinas modernas están programadas específicamente para no precargar de formas que puedan señalar funciones futuras, porque eso podría considerarse una señalización que viola normas de equidad. Técnicos dicen que máquinas posteriores a 2010 están diseñadas para mantener cargas de procesamiento consistentes, independientemente de si un bono es inminente, precisamente para evitar este tipo de tell. Ex jefes de sala tienen opiniones divididas. Un ex supervisor del Mirage dijo que vio a Eddie demostrar su técnica decenas de veces y que lo vio acertar lo suficiente como para creer que había algo. Otro gerente lo descartó como sesgo de confirmación y suerte, señalando que Eddie no podía acertar siempre y que cuando lo hacía
Quizá era porque tocaba máquinas muy jugadas que estaban calientes por el uso. Un caso que les encanta contar ocurrió durante mantenimiento rutinario en un banco de Wheel of Fortune. Según el relato, Eddie le dijo a un jugador cercano que la tercera máquina se sentía inusualmente caliente y que podría estar por pegar. El jugador dudó, pero se cambió. En 20 minutos, según observaciones del jefe de sala, la máquina pegó un jackpot de $12,000. Si Eddie realmente sintió algo o solo tuvo suerte, esa historia se volvió legendaria entre empleados del MGM Grand. Directores de tragamonedas señalan que, aunque la teoría de la temperatura no sea científicamente válida, tocar las máquinas y prestar atención a características físicas puede hacerte un jugador más observador. Según su análisis, quienes observan activamente son más propensos a notar patrones en sonido, elementos visuales y frecuencia de pagos, lo que puede ayudar a tomar mejores decisiones. Ahora nos acercamos a las dos últimas señales, y estas son las que la gerencia intenta impedir que los empleados comenten con los jugadores. La señal número 9, en especial, hace que ex jefes de sala digan que es el indicador más confiable, pero también el más difícil de observar si no sabes exactamente qué buscar. Pero primero, hablemos de la señal número 8. Señal número 8. Empleados del casino están jugando o mirando esa máquina. Quizás sea la señal más simple y práctica de toda la lista. Según ex jefes de sala y supervisores, cuando ves a empleados jugando una máquina durante sus descansos o merodeando cerca y mirándola con atención, es una gran señal de que algo podría pasar. Déjame contarte sobre María, una camarera de cócteles del Wynn que trabajó allí 12 años. Según excompañeros, María tenía un historial impresionante de ganar en tragamonedas, pese a jugar muy poco. Su secreto, según ella, era prestar mucha atención a qué máquinas jugaban sus compañeros durante sus descansos. Según insiders, los empleados tienen acceso a información que los jugadores normales no tienen. Directores de tragamonedas revelan que los empleados pueden ver datos internos del rendimiento de las máquinas. Observan miles de horas de juego durante sus turnos y hablan entre ellos sobre qué máquinas están calientes o frías. Según exgerentes, esto crea una red informal donde los empleados comparten inteligencia en voz baja sobre máquinas favorables. La estrategia de María, según ella, era simple. Si veía a otro empleado jugando una máquina específica durante el descanso, especialmente si era un técnico o un supervisor con acceso a datos, anotaba la ubicación. Luego, en su siguiente descanso o después de su turno, jugaba esa máquina o las cercanas. Su razonamiento era que los empleados no desperdiciarían su tiempo limitado de descanso jugando máquinas en las que no creen que haya buen potencial. Esto es lo que ex ejecutivos han revelado sobre el juego de empleados durante los descansos. Según políticas internas, en la mayoría de propiedades grandes, los empleados técnicamente pueden apostar durante su descanso, aunque muchos casinos lo desaconsejan. Reportes de exdirectores de recursos humanos indican que la gerencia sabe que los empleados tienen conocimiento interno y les preocupa que usen esa información para obtener ventaja. Ahora sí, llegamos a la señal número 9. Y esta es la que, según ex jefes de sala, nunca falla. Pero también es la más difícil de ver si no sabes exactamente qué estás buscando. Señal número 9. El momento exacto en que la máquina cambia de modo. Porque hay algo que casi nadie entiende. El casino no te está vendiendo probabilidades. Te está vendiendo comportamiento. Te está vendiendo tiempo sentado. Te está vendiendo emoción. Y para lograrlo, muchas máquinas modernas están diseñadas para reaccionar a cómo estás jugando. No a tu suerte, a tu patrón. Cuando un jugador entra en un ritmo, sube apuestas, acelera giros, se queda más tiempo del normal, reacciona a los casi aciertos, la máquina no se vuelve más generosa,
pero sí se vuelve más teatral. Y esa teatralidad tiene señales. Los ex técnicos lo describen como una secuencia. Primero aparecen más mini premios, luego los casi aciertos se vuelven más frecuentes y finalmente empieza el enganche. Animaciones más largas, sonidos más intensos y esa sensación de que está por caer. ¿Significa que está por caer? No necesariamente. Pero aquí está el punto brutal que los insiders repiten. Cuando una máquina entra en ese estado, el casino sabe que te tiene. Y si el bonus iba a ocurrir pronto, ese es el tramo donde más jugadores se rinden y donde otros se sientan justo a tiempo. Por eso, la señal 9 no es «la máquina va a pagar». La señal 9 es esta. La máquina está intentando que tú no te levantes. Y si tú detectas ese cambio, si lo identificas de verdad, puedes tomar la única decisión que convierte esto en estrategia. Porque el poder no está en adivinar el jackpot. El poder está en saber cuándo estás jugando por lógica y cuándo ya te está jugando a ti. Así que aquí va la regla final, la que separa al jugador casual del jugador frío. Si estás viendo señales, pero tu banca ya está sangrando, paras. Si estás persiguiendo lo que ya casi cae, paras. Si cambiaste tu plan solo porque se siente caliente, paras. Y si aún así decides jugar, entonces juegas como un profesional, con límite, con tiempo, con control y con una sola meta real, salir con la cabeza fría. Porque la verdadera victoria no es pegar un premio. La verdadera victoria es levantarte a tiempo. Y ahora dime tú, ¿qué señal has visto más veces en un casino? La máquina fría durante días, el banco caliente después de un jackpot, o los empleados rondando una zona como si supieran algo.